El torso de la calle Pynchon. El 10 de septiembre de 1889 fue encontrado un torso femenino mutilado bajo un arco ferroviario en Londres, cerca del distrito de Whitechapel, donde solo un año antes había actuado el infame Jack el Destripador. Aunque el hallazgo generó especulación sobre si se trataba de otra víctima de Jack, las características del crimen diferían de su modus operandi, ya que el cuerpo fue desmembrado sin extracción de órganos. La policía, a pesar de sus investigaciones, no logró identificar a la víctima ni encontrar a un sospechoso. La autopsia reveló que el cuerpo había sido mutilado en un espacio cerrado y privado, a diferencia de los crímenes del Destripador, que se perpetraban en la calle. Finalmente, algunos sugirieron que el torso podría haber sido desechado por estudiantes de medicina, mientras otros no descartaron que fuera una macabra broma dirigida a la policía. Sin embargo, la verdadera naturaleza del caso y la identidad de la víctima nunca lograron esclarecerse. La desaparición de Patricia Meehan. Patricia Bernadette Meehan desapareció el 20 de abril de 1989 tras un accidente automovilístico en Montana. Testigos describieron cómo Patricia se alejó de la escena en silencio, aparentemente desorientada, y fue vista por última vez observando el accidente desde la distancia antes de perderse en el campo. Su familia y la policía la buscaron sin éxito, mientras reportes de avistamientos de Meehan, muchos confirmados, se multiplicaban en los meses siguientes en distintos estados. A pesar de estos intentos, ninguno de los avistamientos llevó a su paradero. Patricia, que había mostrado signos de depresión y comportamientos erráticos antes de su desaparición, podría haber sufrido de amnesia tras el accidente. Su historia es un misterio inquietante, en el que ni los esfuerzos de búsqueda, ni los testimonios, ni tampoco las pistas, lograron dar con su destino final. La máquina de hacer llover. Juan Pedro Baigorri, ingeniero argentino, es recordado por su enigmática máquina de hacer llover. Según él, el dispositivo, compuesto por una caja, una batería y antenas, podía provocar lluvias mediante emisiones electromagnéticas. Su invento generó lluvia en varias regiones de Argentina en momentos de sequía, como en Santiago de Estero y Buenos Aires, desafiando así el escepticismo de científicos de la época. Desafortunadamente, Baigorri nunca patentó ni tampoco explicó el funcionamiento de su máquina, alegando que debía beneficiar solamente a su país. La máquina extrañamente desapareció después de su muerte en 1972 y su secreto se perdió con él, convirtiéndose en una leyenda. La ciudad de Cibola. Cibola es una ciudad mítica llena de riquezas, buscada en el norte de México y sureste de los Estados Unidos durante la época colonial. La leyenda surgió en la Edad Media, cuando se decía que 7 obispos huyeron de la invasión musulmana en España y fundaron ciudades doradas al otro lado del océano. Al llegar a América, los españoles, guiados por los relatos de indígenas sobre tierras ricas en el norte, iniciaron su búsqueda. El fraile Marcos de Niza afirmó haber visto estas ciudades, lo que llevó a una expedición en 1540, liderada por Francisco Vázquez de Coronado. Sin embargo, en lugar de oro, encontraron pequeños pueblos y la ciudad de Cibola quedó como un mito. Aunque nunca fue hallada, la leyenda de Cibola sigue viva e inspira historias sobre ciudades perdidas y tesoros escondidos, como en el caso de El Dorado, otra supuesta ciudad llena de riquezas. Erztals. Los Erztals son túneles subterráneos de origen misterioso, encontrados en Europa Central, especialmente en Austria y Alemania. Aunque algunos creen que datan de la Edad Media, otros los sitúan en tiempos más antiguos, quizá en la Edad de Piedra. Nadie sabe con certeza para qué se construyeron. Algunos piensan que pueden haber sido refugios, rutas de escape, o que tenían algún propósito espiritual desconocido. Su diseño es un tanto inquietante, ya que son túneles de apenas 1 o 1,5 metros de altura, y de 60 centímetros de ancho. No tienen una salida adicional, y en su interior hay pasajes aún más estrechos. Estos túneles son tan angostos que muchos deben arrastrarse para poder recorrerlos. Su única entrada suele estar bien oculta, añadiendo el misterio de cuál era el propósito de estos laberintos subterráneos. La misteriosa máquina de refrescos.
Esta extraña máquina de refrescos de Capitol Hill en Seattle intrigó a muchos por casi 3 décadas, hasta su desaparición en 2018. Ofrecía refrescos raros, algunos de los años 80 o fuera de circulación. Estos podían obtenerse presionando un botón que estaba etiquetado con la palabra Mystery y 2 signos de interrogación. Nadie sabe quién la surtía, y la cerrajería cercana aseguraba no tener pistas de su operador. En 2018, coincidiendo con un impuesto a las bebidas azucaradas en Seattle, el precio subió de 0.75 a $1. Y poco después, la máquina desapareció, dejando un cartel que decía, "Salió a caminar". Había una página de Facebook dedicada a la máquina, y en esta se compartieron fotos de la máquina de viaje, estando en lugares como en Machu Picchu o en diferentes bosques, aumentando así el enigma. En el 2023, una máquina casi idéntica, esta vez con el logo de Pepsi, apareció y desapareció en Harlingen, Texas, manteniendo el misterio vivo. El mensaje de Sparsholt. El mensaje de Sparsholt es un enigmático agroglifo que apareció en agosto de 2002 cerca del observatorio de Chilbolton, en Inglaterra. El diseño muestra el rostro de un extraterrestre sosteniendo un disco con el mensaje cifrado ASCII. Cuidado con los que traen falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Creen que hay bien ahí fuera. Nos oponemos al engaño. Conducto cerrándose. 0x07. Este mensaje ha generado teorías que sugieren una advertencia de una supuesta raza extraterrestre sobre engaños y manipulación por parte de otras entidades o de gobiernos. El 0x07 se ha interpretado como un código o tal vez una nota musical. Además, algunos creen que el diseño alude al incidente de Roswell en 1947, haciendo eco de la idea de contacto extraterrestre. Muchos creen que los círculos en los cultivos son simplemente obra de artistas anónimos, pero otros están convencidos de su autenticidad. Las notas de Ricky McCormick. Las notas encriptadas de Ricky McCormick son 2 mensajes escritos en un código desconocido que fueron hallados en los bolsillos de su cadáver en 1999. McCormick era un hombre con antecedentes médicos y penales. Fue encontrado muerto en un campo de maíz en Missouri, a 20 kilómetros de su hogar, sin una causa de muerte definida. Las extrañas notas contenían una combinación de letras y números que ni el FBI ni expertos en criptografía han logrado descifrar. En 2011, el FBI pidió ayuda al público para resolver el misterio, pero la familia de McCormick expresó dudas sobre su capacidad para crear mensajes tan complejos, señalando que apenas sabía escribir. Sin embargo, las autoridades creen que descifrar el contenido podría ayudar a entender sus últimos movimientos y posiblemente esclarecer su muerte. Un caso que sigue sin ser resuelto y que alimenta numerosas teorías y especulaciones. El misterio de Granger Taylor. La noche del 29 de noviembre de 1980, Granger Taylor, un hombre de 32 años obsesionado con los ovnis, dejó una inquietante nota a sus padres en su granja en Duncan, Canadá. En ella, explicaba que había sido contactado telepáticamente por extraterrestres y que se marchaba en una nave espacial en un viaje de 42 meses por el universo. Aunque algunos de sus amigos sabían de sus sueños de contacto alienígena, su desaparición fue desconcertante. Años después, en 1986, fragmentos de huesos humanos y restos de una explosión fueron hallados cerca del monte Prevost, junto con dinamita que Taylor solía llevar para trabajos de limpieza. La policía concluyó que Taylor había fallecido en una explosión accidental, aunque muchos dudan de esta versión. Algunos especulan que Taylor encontró su destino fuera del planeta, o que su desaparición fue obra de su propio deseo de escapar. Al día de hoy, su destino sigue siendo un misterio, dejando preguntas sobre si realmente realizó aquel viaje que tanto quería hacer, o si fue víctima de una tragedia en su búsqueda por explorar el universo. La bestia de Gebaudan. Entre 1764 y 1767, una criatura, descrita como un lobo gigante con dientes aterradores, atacó y mató a más de 100 personas en Gebaudan, Francia.
dejando a las víctimas con el cuello desgarrado o decapitadas. Esta amenaza llevó al rey Luis XV a enviar soldados y cazadores para tratar de detener al monstruo, pero los ataques continuaron. En 1767, un cazador local llamado John Chastel mató a un lobo de tamaño descomunal, y desde entonces los ataques cesaron. Se ha especulado que la bestia era realmente este lobo, tal vez una hiena o incluso una criatura sobrenatural enviada como un castigo para este pueblo. Pero la verdadera identidad de la bestia sigue siendo un misterio. El monstruo del lago de Tota. Desde tiempos coloniales, el lago de Tota, en Colombia, ha sido hogar de la leyenda de un monstruo conocido como el Diablo Ballena. Este ser fue descrito por los indígenas y por cronistas españoles del siglo XVII como una criatura de gran tamaño, de color negro, con cabeza de buey y mayor que una ballena. En la mitología muisca se le conoce como Muizo Aquillake, un dragón sagrado que protege el lago. A lo largo de los siglos han continuado las historias de avistamientos y se le compara con otras leyendas de criaturas lacustres como el monstruo del lago Ness. Hoy, el mito del monstruo sigue vivo, celebrándose el Festival del Muizo para recordar y honrar las creencias ancestrales. La Reina Roja de Palenque. En 1994, un equipo de arqueólogos exploraba el Templo 13 de Palenque, en México, cuando descubrieron una cámara sellada que contenía un sarcófago cubierto de cinabrio rojo. Dentro yacía el esqueleto de una mujer, rodeada de joyas y una máscara de jade, todo impregnado en polvo rojo, un símbolo mortuorio de los antiguos mayas. Apodada como la Reina Roja, esta mujer de entre 60 y 70 años podría haber pertenecido a una familia real de Palenque, quizás incluso ser la esposa del famoso rey Pacal I. Sin embargo, la tumba carecía de inscripciones y las pruebas de ADN no confirmaron un parentesco con Pacal, manteniendo la identidad de la Reina Roja como un misterio. Para complicar aún más el enigma, junto a ella se hallaron dos cuerpos sacrificados, una joven y un niño. Hasta la fecha de este video, la identidad de la Reina Roja sigue sin resolverse. La Casa Matusita. La Casa Matusita, ubicada en el centro de Lima, Perú, es célebre por su supuesta actividad paranormal, que ha inspirado leyendas urbanas desde hace décadas. Se dice que en su segundo piso ocurren fenómenos inexplicables, y una de las historias más famosas relata cómo el presentador argentino Humberto Vilches Vera intentó permanecer ahí varios días en los años 70, pero abandonó el lugar tras unas horas, aparentemente afectado psicológicamente. Sin embargo, Vilches luego desmintió el relato, aclarando que la historia fue un truco para aumentar la audiencia de su programa. Otra teoría apunta a que los rumores de actividad paranormal podrían haber sido difundidos por la CIA en los años 40, ya que cerca del edificio se encontraba la embajada estadounidense, y la Casa Matusita podría haber sido usada como un sitio de reuniones clandestinas. Aunque la autenticidad de las historias es cuestionable, el aura de misterio sigue atrayendo a curiosos y a exploradores urbanos fascinados por sus relatos y lo que la casa oculta en sus muros. El ser de Metepec. La criatura o el ser de Metepec es un supuesto ser encontrado en una trampa por un agricultor en México, quien afirmó que la criatura estaba viva y mostraba un comportamiento agresivo. El periodista Jaime Maussan adquirió el cadáver de la criatura, creyendo que podría tratarse de un alienígena. Sin embargo, no existe un consenso sobre su verdadera naturaleza, y en 2010 el taxidermista Urso Moreno Ruiz confesó que podría tratarse de una broma, usando un mono ardilla modificado. Maussan ha sido vinculado a otros casos controvertidos, como el del Dr. Reed y las momias de Nazca, aumentando la sospecha de que esta criatura también pudiera ser un montaje. Biológicamente, la criatura presenta características extrañas. Tiene el tamaño de un gato pequeño, piel grisácea y una cabeza de gran tamaño con ojos frontales que podrían sugerir hábitos predadores. Sus rasgos recuerdan a los de un alienígena gris, lo que ha llevado a algunos a especular sobre su origen extraterrestre. A pesar de estas suposiciones, no se ha encontrado evidencia concluyente de su procedencia ni de sus necesidades fisiológicas o su alimentación, y su autenticidad sigue siendo debatida,
alimentando el misterio. La fotografía perdida del ave del trueno. Se trata de una supuesta imagen perdida de finales del siglo XIX, en la que aparece un pájaro gigante crucificado en un granero. El ave estaría flanqueada por 6 hombres con los brazos extendidos para medir su envergadura. La leyenda afirma que esta imagen se publicó en el periódico The Tombstone Epitaph entre 1886 y 1890, pero en los archivos de este periódico solo existe un artículo de 1890 que describe a una criatura voladora similar a un dragón de proporciones fantásticas, pero no a un pájaro. Desde que la fotografía fue mencionada en 1963, varias personas aseguran haberla visto y muchos otros están tratando de encontrarla. Hay muchas teorías acerca de si esto es falso o no. Existen fotografías manipuladas que tratan de hacer una recreación de la original, aunque se cree que tal vez pudo no haber existido. El hecho de que muchos recuerden detalles de la fotografía mantiene viva la duda. La bestia de Bray Road. La bestia de Bray Road es una criatura reportada desde los años 1980 en Wisconsin, descrita como un ser peludo, bípedo, parecido a pie grande o a un lobo gigante que camina en 2 patas. Aunque no se le ha visto transformándose, algunos la asocian con un hombre lobo. Algunas teorías dicen que podría tratarse de una especie no descubierta, también que podría ser un guajila, una especie de lobo prehistórico, o un animal entrenado para caminar erguido. También se especula que pudiera tratarse de un skinwalker, un ser perteneciente a las leyendas nativas. El fantasma de la autopista. Pese a lo que pudiera parecer por el título, este no es un misterio paranormal. El fantasma de la autopista es el apodo de un asesino en serie sin identificar, responsable de la muerte de al menos 6 jóvenes afroamericanas en Washington, D.C. entre 1971 y 1972. Las jóvenes de entre 10 y 18 años fueron secuestradas y posteriormente encontradas muertas en ubicaciones cercanas a la carretera. Las víctimas sufrieron violencia y en algunos casos se evidenciaron agresiones sexuales. Un rasgo particular fue una nota dejada en el cuerpo de Brenda Woodward, de 18 años, supuestamente escrita por ella bajo coacción del asesino. A pesar de los esfuerzos conjuntos de agentes locales y del FBI, la falta de evidencias y la pérdida de archivos dificultaron el caso. Las sospechas recayeron sobre una pandilla local, pero nunca hubo pruebas definitivas. Así que este asesino sigue sin ser identificado, el caso sigue abierto y sin ser resuelto. El ovni abandonado de Ciudad Mante, en Tamaulipas. A un lado de la carretera Tampico-Mante se erige una construcción en forma de platillo volador, un edificio abandonado envuelto en misterio, diseñado por el ingeniero Jesús Rivas Vidaña, quien afirmó haber tenido contacto con seres de otro planeta. Este lugar fue concebido como un centro de sanación, siguiendo instrucciones que, según él, le fueron reveladas por entidades extraterrestres. Las proporciones y los elementos del edificio estarían alineados con teorías biogenéticas que podrían tener efectos beneficiosos para la salud humana. Desde su abandono en 2010, tras la muerte de Rivas Vidaña, el lugar se ha deteriorado y muchos aseguran que el edificio emite una energía extraña. Visitantes han reportado ver luces en el cielo y sentir sensaciones inexplicables en su interior. Aunque aún se observan inscripciones y diseños enigmáticos que algunos interpretan como mensajes extraterrestres, esta estructura sigue atrayendo a curiosos y exploradores, mientras que el hijo de su creador, Miguel Ángel Rivas, lucha porque se complete la obra, manteniendo viva la leyenda de que este ovni tiene un propósito que aún no ha sido revelado. El caso de Bobby Dunbar. Bobby Dunbar fue un niño de 4 años que desapareció en 1912 en Luisiana, desencadenando una búsqueda nacional. 8 meses después, fue encontrado en Mississippi junto a William Cantwell Walters, quien aseguraba que ese niño no era el que buscaban, diciendo que se trataba de Bruce Anderson, hijo de Julia Anderson. Ella también defendió la postura de que el niño era su hijo, pero el tribunal otorgó la custodia a los Dunbar y el niño vivió con la familia como Bobby Dunbar el resto de su vida. Fue hasta el año 2004, más de 90 años después,
cuando por pruebas de ADN se reveló que aquel niño efectivamente no era Bobby Dunbar. El niño encontrado era Bruce Anderson, como originalmente se había dicho. La teoría principal sugiere que Bobby Dunbar probablemente murió en un accidente en el lago Swansea, y el caso sigue siendo uno de los misterios más famosos de desaparición infantil en Estados Unidos. La mujer de Isdal. El caso de la mujer de Isdal es uno de los misterios más grandes de la Guerra Fría en Noruega. En noviembre de 1970, el cuerpo calcinado de una mujer fue hallado en el valle de Isdalen, cerca de Bergen. Aunque la policía inicialmente sugirió suicidio, las consecuencias del hallazgo generaron una investigación muy intensa. La mujer fue encontrada con varias pertenencias sin marcas ni identificaciones, y la autopsia reveló que había ingerido fenobarbital y monóxido de carbono. Cerca del cadáver, la policía halló maletas con ropa, pelucas y documentos falsificados, lo que sugiere que usaba múltiples identidades. La mujer se hospedó en hoteles usando diversos alias y viajaba por Noruega y Europa. Dado el contexto de la Guerra Fría, se especula que pudo haber sido una espía, relacionada con pruebas de misiles en Noruega. El testimonio de un hombre que la vio escoltada por dos sujetos poco antes de su muerte alimentó la hipótesis de un asesinato encubierto. La misteriosa desaparición de Jean Spangler. El 7 de octubre de 1949, Jean Spangler, actriz y madre soltera, salió de su casa en Los Ángeles y jamás regresó. Afirmó que se reuniría con su exesposo por temas de manutención y luego iría a un rodaje. Pero los registros de los estudios no mostraron que fuera a trabajar esa noche. Su bolso fue encontrado en el parque de Griffith 2 días después, con las correas rotas y una nota dirigida a alguien llamado Kirk, mencionando a un Dr. Scott. Ninguno de estos individuos ha podido ser identificado. Spangler estaba embarazada y se decía que quería abortar, lo que sugiere que pudo haber recurrido a un médico clandestino. Otros rumores la vinculan con la mafia de Los Ángeles. Entre estos testigos estaba Davey Ogle, quien también desapareció poco después. Además se especuló si ese Kirk pudiera ser el actor Kirk Douglas, quien negó cualquier conexión. A pesar de informes de avistamientos en diversas ciudades y una intensa búsqueda nacional, nunca se encontraron pistas definitivas sobre el paradero de Spangler, quien permanece hasta hoy oficialmente desaparecida. El experimento Filadelfia. El 28 de octubre de 1943, la Marina de Estados Unidos habría realizado el experimento Filadelfia, un supuesto intento por hacer invisible un barco, el USS Eldridge, que terminó como un desastre. La leyenda afirma que el barco desapareció y volvió a aparecer, pero en un lugar distinto. Había sido teletransportado, pero eso no era lo más extraño, pues algunos marineros que estaban en su interior ahora estaban fusionados con el metal del barco. Otros desorientados y algunos más simplemente desaparecidos. Intrigado por las cartas de Carl Allen, un marinero que aseguraba haber sido testigo de esto, el ufólogo Morris K. Jessup investigó el caso. Pero para agrandar aún más este misterio, Morris Jessup se quitó la vida en 1959 bajo circunstancias bastante extrañas, dejando tras de sí un enigma que sigue intrigando a muchos hasta el día de hoy. El Proyecto Montauk. El Proyecto Montauk es una teoría conspirativa que sugiere la existencia de un proyecto ultrasecreto del gobierno de los Estados Unidos en Camp Hero, Long Island, enfocado en técnicas de guerra psicológica, manipulación electromagnética e incluso viajes en el tiempo. Vinculando al supuesto experimento Filadelfia de 1943, el Proyecto Montauk habría continuado una investigación de los años 1950 y 1960 con el apoyo encubierto del Departamento de Defensa. Según el relato de Preston Nichols, quien aseguró recuperar recuerdos de su participación, el proyecto operaba desde Brookhaven National Laboratory y luego en Montauk, y en él se utilizaba un radar de alta frecuencia que, supuestamente, afectaba el sistema nervioso humano. Según dijo, todo esto había sido financiado por un tesoro nazi. El proyecto buscaba desarrollar armas de manipulación psicológica. La estación Montauk abrió al público en 2002 y alberga un museo.
pero el proyecto Montauk sigue siendo objeto de intriga conspirativa. El cronovisor. El cronovisor es un supuesto dispositivo capaz de mostrar escenas del pasado. Según esta historia, la máquina fue desarrollada en secreto en los años 60 bajo la supervisión del monje benedictino Pellegrino Ernetti, con la colaboración de renombrados científicos, incluidos Werner von Braun y Enrico Fermi. El cronovisor era más una ventana al pasado que una máquina del tiempo convencional. Capturaba ondas de luz y sonido permitiendo observar momentos históricos lejanos. La historia ganó popularidad en 1972, cuando un artículo de la Domenica del Corriere afirmaba que Ernetti había sido testigo de la última cena y mostraba una supuesta fotografía del cronovisor. Hasta su muerte en 1994, Ernetti sostuvo la existencia de esta máquina, afirmando que el Vaticano la ocultó para evitar que cayera en manos equivocadas. La criatura de Van Meter. En la pequeña localidad de Van Meter, Iowa, se recuerda la historia de esta criatura. Un misterioso ser que entre septiembre y octubre de 1903 sembró el pánico en el pueblo durante 5 noches consecutivas. Según los testigos, era una criatura de apariencia humanoide, con alas de murciélago y un cuerno en la frente que emitía un cegador rayo de luz. El 29 de septiembre, un hombre llamado Hugh G. Griffin vio lo que creyó era una gárgola sobre un edificio. Pronto descubrió que esta estatua estaba viva. En los días siguientes, otros habitantes como el médico Alcott y el banquero Clarence Dunn reportaron encuentros con el extraño ser, disparándole sin ningún efecto visible. Dunn incluso logró hacer un molde de una enorme huella de 3 dedos. El 3 de octubre, J.L. Pratt, exgerente de la mina local, observó cómo el ser emergía de la oscuridad junto a otro más pequeño. La comunidad, aterrorizada, se organizó para enfrentarlos en la mina, pero sus balas parecían no afectarles. Finalmente, los habitantes sellaron la entrada de la mina, y así las criaturas no fueron vistas nunca más. Psicoimágenes. Las psicoimágenes son un fenómeno similar a las psicofonías, que busca capturar videoapariciones de personas fallecidas en la pantalla de un televisor sin señal. Para intentar obtener una psicoimagen, se necesita una cámara de video conectada a un circuito cerrado con un televisor en blanco y negro. Este montaje crea un patrón de luces y sombras que contrasta el movimiento de la pantalla, a veces generando figuras o formas que parecen cobrar vida. Con el enfoque, el zoom y la cámara, la iluminación de la habitación, los detalles pueden variar, alternando las sombras y contrastes que conforman la imagen. Una vez ajustado el patrón deseado, se graba por unos minutos y al finalizar, se revisa la cinta fotograma a fotograma, buscando figuras o rostros en cada imagen capturada. Aunque el fenómeno carece de respaldo científico, algunos defensores de lo paranormal consideran a las psicoimágenes como una ventana a otras dimensiones o un medio para recibir mensajes de aquellos que ya han fallecido, alimentando así el misterio en torno a su existencia y su significado. La Casa Fawcett. La Casa Fawcett, también conocida como la Casa del Pánico, es una estructura abandonada en las montañas del Moquinal, en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Aunque se dice que ahí se alojó Francisco Franco, este mito es falso, ya que la casa fue construida en los años 40